Hola, ¿qué tal? Soy Mario Rabanal. Soy Fernando Gallardo. Somos parte de Internis Hub y en esta oportunidad estamos con un referente para muchos estudiantes de medicina. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy día. Bueno, el gusto es nuestro. Y Sebastián, para una pequeña introducción sobre tu persona y para la gente también que de repente no te conoce, ¿podrías comentarnos un poco más sobre ti? Sí, bueno, tengo 28 años, me gradué de Cayetano el 2021, debía haberme graduado el 2020, pero por la pandemia se postergó un año más. Y bueno, después de graduarme estaba enseñando en la universidad, tanto ciencias básicas como clínicas, he enseñado también en el Gorgas, que es un curso internacional de medicina tropical, una vez al año, y trabajando en la clínica San Felipe con unos doctores que he conocido ya de varios años. Y ahora ya terminé toda la parte de postulación al match, y en julio, el 1 de julio, pero unas semanas antes tengo que estar para la inducción, comienzo el residentado de medicina interna en Estados Unidos. ¡Wow! Increíble. Sí. Gracias. Literal, nosotros te conocimos cuando estábamos en segundo año, ahorita estamos ya en quinto, y te conocimos así, pues tú estabas enseñando ahí si Inmuno. si mal no recuerdo, Inmuno, pues. Sí. Inmuno. Fue fuerte. Básicamente Sí, hemos estado en el proceso. Sí, claro, hemos ya lo hemos cambiado, lo hemos mejorado tanto, sí. Lo hemos mejorado bastante. Qué bueno, de eso se trata. Yo me acuerdo cuando yo estuve en Inmuno, que era Inmuno con Hemato, yo no aprendí Inmuno hasta cuando me he graduado, cuando estudié para los STEPS, por ejemplo. Yo no sabía Inmuno, yo no aprendí Inmuno hasta ya cuando me gradué, ¿no? Entonces la idea era que poder hacer un curso en donde ustedes puedan aprender, y creo que al menos este año lo hemos logrado. Nos la subes, creo, ¿ah? Porque cuando estábamos en ese momento decíamos, ¿cómo puede ser que sepa tanto sobre Inmuno y cada molécula, cada cosa? Terrible. Sí, literal, pero yo creo que la primera clase que apoyaste o que hablaste, literal, yo me quedé como que, ¿qué está hablando? ¿No? Porque también recién pasábamos a facultad y no entendemos nada. Sí. El primer EFI pasando el primer año de UFE, entonces sí, es fuerte. Bien, más o menos cuéntanos cómo así te animaste a estudiar medicina. O sea, en verdad no. Esa pregunta a veces no siempre, pero a veces te la hacen en las entrevistas. Ahí tienes que meter un poco de historia, algún floro, pero, o sea, lo que también decía yo, aparte de ponerle un poco de historia, es que en verdad, en el colegio, bueno, nadie de mi familia es médico, entonces yo nunca tuve experiencia de poder rotar con algún médico o algo cuando estaba en el colegio. Y en mi colegio también, en los últimos años, habían esto que vienen de universidades a presentarte sobre tus carreras, pero nadie vino de medicina, me acuerdo, o sea, ni siquiera de otras universidades, porque pocos querían medicina, en verdad. Pero a mí siempre me gustaba ciencias, y no me gustaba tanto letras. En mi familia varios son abogados y tampoco me gustaba esa idea de dedicarme a esa parte. Entonces dije, bueno, ¿qué cosa de ciencias podría estudiar? Y surgió medicina. O sea, podría haber terminado estudiando biología, química o cualquier otra rama de la ciencia, pero simplemente no sé, creo que era lo que más me saltaba en ese momento, ¿no? Porque cuerpo humano, aparte de biología, poder mezclar las dos cosas, y en verdad fue un intento así a ver qué tal, y al final me terminó gustando, pero podría no haberme gustado porque nunca antes lo había experimentado, ¿no? Entonces fue prácticamente suerte haber encajado en un lugar donde estoy bien feliz. Literal. Sí, a veces no siempre es la historia clásica, cliché, que creo que la gente externa a medicina espera. Y la gran mayoría no tiene una historia así. O sea, claro. Sí que es normal, yo creo. Ya hablando un poco más ya dentro de la carrera, ¿cómo consideras o cómo defines cómo fue tu rendimiento? Bueno, yo del colegio creo que me gradué de 2013 o 2012, ni me acuerdo, y 2013, y traté de ingresar por factor excelencia, porque estaba en tercio superior, no era la primera de promoción del colegio, estaba en tercio superior y te daban la opción de dar por factor excelencia, dando razonamiento verbal, matemático y una entrevista. Y también ingresé a la pre de escolares, era una pre que competías con los demás en la pre, pero tenías que ir después del cole de 4 a 7 de la noche, y me quité a las 2 semanas de esta pre porque no entendía nada, y me enfoqué full en dar el factor de excelencia, tuve profesor particular, todo, pero no ingresé por ahí, y ni siquiera pasé entrevista, en verdad. Y de ahí me metí a una academia, a Omega, que queda al frente de la Richie, y me acuerdo que a paralelo me metí a un curso, a una pre, no era pre, pero era parte de la pre, que era como un curso intensivo antes de comenzar la pre de marzo a junio, ¿no? Entonces tenías el curso intensivo que era hasta las 2 de la tarde, de ahí me iba a Omega de 3 a 7 de la noche, y regresaba a mi casa y así todo el tiempo.
Y de ahí ya comencé la pre, porque esa vez no, vi el examen general, pero obviamente no iba a ingresar, ¿no? O sea, hay que hacer en enero, no sabía nada, pero lo di para ver qué tal. Y ya entré a la pre, y en la pre, sí, en la primera pre ya pude ingresar, creo que tercero o cuarto puesto ingresé. Entonces tuve la segunda mitad del año libre, y de ahí, bueno, el siguiente año comencé medicina. Y en la universidad, o sea, en verdad, en la pre te hacen, los que han estado en la pre, al menos hace unos, cuando yo estaba en la pre era bien competitivo. Habían seminarios donde todos se peleaban por saber más, te hacían preguntas difíciles. O sea, a mí me parecía divertido, pero no siempre es la mejor forma de enseñanza, ¿no? Pero al menos a mí me gustó, y a la par eso me volvió también una persona que aprendió a estudiar por su cuenta, porque antes yo tenía profesor para ingresar a Factor de Excelencia, que no la hice, de ahí no sabía cómo estudiar, cómo memorizar, y al menos la pre me enseñó a mí a poder estudiar y dirigir mis estudios y organizar mi tiempo, y creo que gracias a eso, ya no haber ingresado por Factor, en la universidad ya me pude haber ido mucho mejor, o sea, me fue mucho mejor, y me gradué de primer puesto global, ¿no? En la carrera al final. Qué bacán. Sí, qué interesante, ¿verdad? Sí, literal, porque todo el mundo cree que lo más difícil es entrar a la carrera, pero también es bien complicado mantenerse ya adentro, ¿no? Claro, que sean los también... primeros 3 años. De ahí cuando pasas a clínicas ya es mucho más llevadero. Pero los primeros 3 años siempre hay cursos que a veces jalan, no a varios, pero a algunos. Claro. O sea, y en yo lo en estoy viendo realidad diferente ahora. sí. O sea, en realidad los primeros 3 años, si no te gustan, no significa que no te va a gustar medicina, porque tienen poco que ver con medicina en el sentido en cómo ejerces la medicina. Es más, Claro. las cosas básicas que tienes que saber de todo, pero al final si tú te dedicas a una especialidad no tienes que saber todo eso, sino solo una parte. Pero igual al médico hay que enseñarle todo, porque tienes una promoción de recién poniéndose médicos. Pero hay varias personas que llegan a cuarto. A mí, felizmente, desde matemática me encantaba estudiar, ¿no? Entonces, por eso me fue bien, porque en realidad yo soy alguien que, si no le gusta el tema, no lo estudia mucho, como que procrastina un poco o hacer en la universidad. Entonces, felizmente, todos los temas que eran de ciencias me gustaban. Por ejemplo, no me iba bien en filosofía, en salud comunitaria, en los cursos que no eran de ciencias per se, pero en todo lo demás sí me fue bien, y gracias a eso es que quedé primero, porque en verdad no me esforzaba tanto por los otros cursos. Pero bueno, el resumen es que los primeros 3 años, incluso ciencias básicas no les gusta, pero pasan al cuarto y ya se dan cuenta de lo que es interactuar con el paciente, y eso les encanta, y como que vuelven a tener esa chispa y las ganas de estudiar, ¿no? Entonces, si ahorita alguien está en primero, segundo, tercero, no les gusta tanto, yo diría que o quizás roten con algunos doctores en el hospital para ver cómo es, o esperen a cuarto si ya están en tercero antes de pensar en retirarse porque no les gusta, y ahí se van a dar cuenta de lo que de verdad es medicina. Y llevar a medicina es mucho más incluso que ver pacientes, ¿no? De ahí creo que ustedes van a entrevistar a otras personas que se han dedicado a otros rubros de la medicina. Entonces, no cerrarse en los primeros 3 años y esperar a ver todo lo que puede ofrecer la carrera. Justo la doctora Leiva es algo que mencionó eso en la lectura del sílabo cuando nosotros recién entramos a Introducción a la Clínica, lo que vendría a ser semiología. Literalmente dijo, en este curso ustedes van a ver si es que en verdad les gusta la carrera o si no, no son para esto, ¿no? O sea, incluso ahí ese es si te gusta la práctica de ver pacientes, ¿no? Pero incluso en la carrera de medicina ahora ya no, Bueno, si no te claro. gusta ver pacientes, puedes terminar medicina y de ahí Otras darte a ramas. administración de salud, gestión de salud o a investigación. O sea, tú dices, puedes hacer biología e investigación, sí, pero también puedes hacer medicina y de ahí investigación, ¿no? Quizás todos los años clínicos, tú digas que no te suman, pero al final tener el título es un gran plus, y de ahí puedes hacer una maestría, un PhD y terminar siendo un investigador y aparte un médico. Que en Perú no hay tanto como ese ambiente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, le dicen physician scientists, que son médicos que ahí se han vuelto dedicados a la investigación y son los que ganan usualmente el premio Nobel de Medicina, por ejemplo. No, el premio Nobel de Claro, Medicina ellos no son. lo suelen ganar los médicos que ven pacientes todo el día, lo suelen ganar los physician scientists que viven en su laboratorio o investigando y ven pacientes el 20% del año, o incluso ya no ven pacientes, ¿no? Entonces, la medicina incluso es mucho más que ver pacientes también. ¿Y tú tenías un esquema como que a seguir un horario o algo así? No sé, en verdad, una vez que ingresé, mi vida en la universidad giraba en torno a estudiar, ir al gimnasio, dormir y repetir, ¿no? Entonces, básicamente, si no tenía nada que hacer y había ido al gimnasio, me dedicaba a estudiar. O sea, los fines de semana obviamente salía, si había algo que hacer, ¿no? No es que no salía, pero si estaba en mi casa y no había nada que hacer, me dedicaba a estudiar. Pero más que por forzarme, yo creo que tuve la suerte de que como me gustaba estudiar todo lo que era ciencias o relacionado a ciencias que no sea de letras en general, como los cursos que a veces tenemos los primeros años, podía estudiar
sin la presión de tener que forzarme a eso, ¿no? Entonces eso me ha dado un plus, porque si no me hubiera gustado, la verdad, no creo que me hubiera ido tan bien. Entonces, Claro. por un lado es un plus, pero por otro lado también es una contra, porque en el momento que tenga que estudiar algo que no me gusta, me va a costar mucho más que alguien que toda la carrera se ha dedicado a varios cursos que pueden no haberle gustado, esforzarse en estudiarlos, ¿no? Entonces, pero al menos ya tengo eso en mente, y en el momento que lo tenga que hacer, sí sé que tengo que ponerle horarios y todo lo demás y todos los métodos que pueden encontrar en internet de estudio. Ujú. Ahora, Fer, se me está generando la duda, disculpa que corte un poco, pero ¿tú crees que si hubieras ingresado por Factor y no hubieras pasado por ese proceso de preparación, la pre, omega, etcétera, hubieras tenido ese rendimiento en la universidad? O sea, quizás al inicio me hubiera costado acelerar, o hubiera sido más lenta la aceleración para llegar allá a la velocidad crucero, pero quizás los primeros 2 años me hubiera costado más adaptarme y de ahí ya me hubiera ido bien. Pero quizás no hubiera tenido los promedios necesarios para poder quedar primero y hubiera quedado segundo, tercero, cuarto, quinto, que al final en verdad el puesto no, salvo que seas primero, que te dan el premio en la universidad, que te ahorras el título, el bachiller y el juego de estudios y aparte el reconocimiento, ¿no? Y poderlo poner en tu CV. Por lo demás, no, o sea, es como el colegio. Al final faltan un montón de pasos todavía para especializarnos, y lo que se hace en el medical school, en la escuela de medicina, no va a definir tu futuro, siempre y Claro. cuando hayas encontrado un nicho que te gusta, ¿no? Se puede haber alguien, por ejemplo, que desde segundo año sabe que quiere ser cirujano o cirujana, ortopedia, por ejemplo, que es traumatología. Y desde segundo año, yo tengo una amiga que es una de mi promoción, que desde segundo año entraba, o sea, fue al hospital sin conocer a nadie, tocó la puerta de los doctores, los conoció, estaba con ellos en consultorio, les llenaba los papeles, o sea, prácticamente llenar papeles en nombre y no hacer nada más, pero mirar. De ahí entraba a sala y miraba nomás, y de ahí para tercer, cuarto año ya le dejaban suturar, para quinto año ya le dejaban sacar un apéndice, y para sexto, séptimo año ya le dejaban a veces sola en sala para cosas simples. Pero eso no es parte del currículum, eso es parte de su propia iniciativa, y una parte de Claro, su trauma que empeño. era, o sea, entrar a sala de operaciones. Y yo, no, por ejemplo, yo he suturado 2 veces, creo, porque no era mi interés. Si me ofrecían entrar a sala, no, yo decía no quiero, porque no, ya sabía que no iba por ese rubro, ¿no? Entonces al final, si tú ya sabes qué es lo que quieres y desde temprano estás enfocado en eso, por más que los demás cursos te vayan normal o normal por encima, pero los apruebas, al final ya tienes una experiencia mucho más en el área que tú quieres enfocarte, terminar la carrera, que alguien que pueda haberse graduado primer puesto. Por ejemplo, si yo quería ortopedia, mi amiga, que quizás no era primer puesto, tenía mucho más experiencia, mucho más CV que yo en eso, y ella claramente hubiera ya machado en ortopedia. Solo han machado 2, este año solo han machado 2 en ortopedia, no estadounidenses en todo el mundo, y una es ella. Entonces, o sea, machar creo que es la primera peruana que machea en ortopedia directamente, ¿no? Porque varios van por preliminary surgery y de ahí van a orthopedics porque es la especialidad más pedida. Pero Es si yo más con todos pedida, mis sí. scores, si yo con todos mis scores, con todo mi CV, con todo lo que puedo tener postulado a ortopedia, yo no hubiera ingresado. Entonces, yo creo que un consejo es: los que ya saben qué quieren ser, tienen que meterle bastante a lo que a la especialidad que quieren desde el inicio. Si no saben, y sigo probando de todo como yo, pero hay especialidades, al menos si las quieres hacer afuera, que sí tienes que es una desventaja, ¿no? Que sí tienes que saber desde un inicio que es la que quieres para dedicarle más tiempo a eso, y a lo demás dedicarle tiempo, pero que al final sabes que eso no lo vas a ejercer luego, entonces simplemente pasarlo, aprenderlo, pero seguirle metiendo más punch a lo que ya sabes que quieres. Y ahora, durante tu etapa de la universidad, ¿tú realizaste alguna rotación en esos 7 años? Ahí, por ejemplo, en la universidad en externado, la Cayetano creo que es la única universidad en el Perú, al menos de lo que he preguntado ahora último, que te da opción de rotar afuera como clerkship. Al menos ahora último tienes la opción de clerkship y no solo observership en sexto año, y en muy buenas universidades de Estados Unidos. Incluso clerkship, en verdad, si de ahí hablamos un poco más de eso, donde sea que hagas un clerkship en Estados Unidos, vale un montón más que un observership en un lugar top. O sea, si puedes mejor clerkship en un lugar que no es tan conocido versus observership en un lugar top, es mejor un clerkship en un lugar no tan conocido. Pero bueno, regresando a la pregunta que me hiciste, yo en verdad la fregué ahí, decidí no rotar en externado. Pero ahí en internado justo vino la pandemia, fue COVID, terminando internado todo seguía cerrado y no pude rotar hasta el año pasado, que roté solo 2 meses como observer, un mes en un lugar y otro mes en otro lugar. Y en externado en realidad no roté porque yo sentía que no sabía lo suficiente, que iba a ir a un lugar en el que me iban a preguntar varias cosas y que yo no estaba tan listo, quería estudiar más.
incluso ahí era, o sea, ya había sido primer puesto en varios años, ¿no? Entonces creo que la recomendación que le doy a todos es ándate a rotar y en verdad, cuando rotas, al menos en mi experiencia es básicamente Estados Unidos, todos están abiertos para enseñarte y nadie te va a juzgar en nada. O sea, en Estados Unidos la cultura esa es bien paja y lo único que tienes que mostrar es interés y saber trabajar en equipo. Los conocimientos los vas a adquirir ahí. O sea, ellos quieren que no seas alguien que se va a pelear con los demás y que sepa, o sea, comportarse en una ronda, ¿no? Por ejemplo, si preguntan a alguien, tú no vas a responder de forma impertinente y le están preguntando a la otra persona, que a veces pasa acá en las visitas, ¿no? Le preguntan a alguien, mirando a alguien, y la otra persona responde. Por ejemplo, eso ya está muy mal visto y con eso ya te hundiste. Entonces, como cosas de etiqueta de rondas, si se puede decir así, y aparte saber trabajar en equipo, ofrecerte a hacer cosas, eso vale mucho más que los conocimientos y si tienen la oportunidad de ir, vale demasiado la pena que vayan en externado. Y eso es lo otro también que hay que ir sabiendo desde antes. Si sabes que te quieres ir a un país, es ideal que lo sepas desde, al menos antes de llegar a externado, porque tus rotaciones van a depender de eso. O sea, si te vas a Europa 2 meses a rotar, al mejor centro de Europa y de ahí 2 meses a Estados Unidos, no es lo mismo que te haya sido los 4 meses a Estados Unidos si es que quieres ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, sería más el gasto en pasajes y todo lo demás que hacer en Europa porque no va a sumar mucho. Hubieras mejor rotado en Perú, en un buen centro, que también hay muy buenos lugares, en vez de, o sea, si puedes irte a Estados Unidos, vale la pena ir al país que quieres rotar. No, si quieres irte a Europa, obviamente no vale la pena ir a Estados Unidos y viceversa, pero al menos para Estados Unidos las rotaciones sí son bien importantes. O sea, ¿tú te arrepientes, podría decir que te arrepientes de no haber rotado en externado? Sí, además la universidad que te da el convenio, te da la opción del clerkship, incluso tiene bolsa de viaje para los que no es para los que no tienen plata necesariamente, sino para los que postulan. Entonces, incluye el puesto, tu carta de motivación y pides la plata y la universidad te la da. O sea, no es una ayuda para, o sea, aparte la universidad tiene ayuda para los que no tienen el dinero, pero esta bolsa de viaje es específica para el que quiera postular e incluye el puesto porque es un premio al mérito, ¿no? Entonces, claro, tienes prácticamente casi todo pagado gracias a la universidad y creo que ese es un gran plus que no aproveché y que les recomiendo a todos que aprovechen. Ya que hemos estado hablando un poco más sobre el tema de la postulación a Estados Unidos, pero ¿cómo así te animaste a aplicar a la residencia allá? Bueno, es una historia parecida a lo de por qué estudié medicina, que en verdad, al menos, bueno, ahorita cuando yo les estaba enseñando a ustedes, a las más promociones, siempre le hablo de los steps y todo lo demás, porque bueno, es lo que yo estaba experimentando en ese momento y varios de ustedes preguntaban y trataba de enfocarme. Lo bueno de estudiar para los Estados Unidos es que el currículo de lo que tienes que estudiar lo dividen en ciencias básicas y clínicas, y las básicas incluso es bastante mezclado con clínicas, entonces es bien completo y si lo usas para estudiar para lo que sea, vas a aprender un montón, sea que te quedas en Perú, que te vas a España, que te vas a Alemania o que simplemente quieres estudiar para tus exámenes de la universidad. Entonces, por eso siempre a ustedes les sigo comentando los recursos que hay, pero esos recursos yo no los conocía hasta 5º año, o 4º año en realidad. Recién en 4º año conocí a Dr. Nayib, que era como, subí estos videos que son bien largos pero bien explicativos, y después conocí Words and Beyond, y ya ese es el con el que me quedé al final porque eran videos cortos y bien explicados, pero Dr. Nayib también me pareció bien paja, solo que son más largos, ustedes a veces no alcanzo el tiempo. Claro. Y las promociones mayores a las mías, sí habían varios que hacían en Estados Unidos, pero no había tanto esta conversación entre promociones que te venían a hablar, te dan los recursos. Yo no sabía que existía el First Aid hasta 5º año, creo que ustedes de 2º año yo les digo que existe. Entonces, fue más de conocer los recursos y decir qué chévere cómo enseñan estos recursos para los exámenes, en el que dije, mejor, o sea, ¿por qué no iría a Estados Unidos si tiene este nivel de excelencia académica, al menos que te piden para poder ingresar, ¿no? Entonces, como que por ahí fue mi idea inicial de ir a Estados Unidos. Y después ya cuando empecé a ver todo el currículo que te dan en el residentado, las opciones laborales que tienes después, ya dije, sí, definitivamente es lo que quiero. Brazo. Allá tienen un nivel bien alto, inclusive siento que a diferencia de la universidad, las preguntas para los steps es como que tienen una mejor orientación clínica que algunas preguntas acá. Por ejemplo, el enfoque que le dan a bioquímica en los steps siento que es mejor y más como que pertinente que el enfoque que le dan acá en el curso, al menos en la universidad. Claro, aunque ahí también hay un mix porque para entrar a la Escuela de Medicina de Estados Unidos tienes que arribar un pre-med. Puede ser algo como literatura, poesía, o sea que no lleva nada de ciencias, pero también puede ser un PhD en química o biólogo. Entonces hay varias personas y estudiantes de medicina en Estados Unidos que ya son biólogos o ya son químicos básicamente, entonces tienen bastante ese conocimiento de base y ahora tienen que agregar la parte clínica. Entonces en cambio acá vienes de colegio
y como que en el colegio usualmente no está estandarizado lo que enseñas. Yo creo que en mi colegio ni siquiera enseñaban bioquímica, las cosas biología. Entonces como que tienen que estandarizar de cero y la pre no todos ingresan por pre, entonces es un poco más complicado, ¿no? Claro. Y también la separación de preclínicas y clínicas. Cuando yo pasé a cuarto, por ejemplo, y comencé semio, mi primer día de semio, sentí que no sabía nada, que estaba completamente perdido y que era como comenzar la universidad de nuevo, porque todo lo que había estudiado sentía que no servía de nada para ese momento que me pusieron frente al paciente, ¿no? Entonces, y para presentar el caso. Entonces, me dio como que un momento de estoy comenzando la universidad de nuevo, y eso es lo más o menos lo que hemos querido cambiar en preclínicas con el doctor Montes, porque el doctor Montes ha estado queriendo cambiar y yo lo ayudo en algunas cosas, meter un poco más de clínicas en las partes de preclínicas, ¿no? La idea es que poco a poco vaya cambiando, igual para anatomía, que empiece a hacer esto de la escuela francesa, que es más para cirugía, ir un poco a anatomía funcional, y la idea es ir cambiando hacia esa parte, pero obviamente todos los cambios demoran y no va a ser de un año para otro, ¿no? Pero la idea es tratar de cambiar esa forma. Igual, como son 7 años de medicina versus Estados Unidos, que son 4, también vas a llevar clínicas, también vas a llevar fisiopata. Entonces, no es meter todo antes, pero sí tratar de meter al menos las principales enfermedades o patologías a las partes básicas para ir integrando, ¿no? Y ahora hay el nuevo curso de fisiopatología, que ya no es solo patología, que al final del tercer año, sin fármaco, entonces ya no tiene fármaco encima, solo fisiopato, básicamente, y están metiendo más enfermedades y mecanismos de enfermedades que solo llevar patología general como era antes, ¿no? Entonces, al menos la idea es ir cambiando un poco. Más bacán. Y si en segundo año no lo ves, en tercero vas a ver al menos las principales enfermedades y el mecanismo de esas enfermedades. Ah, qué chévere. Para que ya Sí. cuando pases, o sea, cuando pasas a cuarto no llevas un TBL de anemia y te pones a hablar de nuevo del glóbulo rojo. Eso ya lo viste en tercero, y el TBL de cuarto de anemia o de coagulación ya no es hablar de la cascada, sino hablar de la enfermedad, de las manifestaciones clínicas, del manejo básico, aunque sea. Entonces, como retroceder un poco la parte de básicas a tercero, pero ya de fisiopato, y en cuarto, que hay una transición mucho más, al menos, intercalada que lo que era antes, ¿no? Que era un cambio brusco. Sí, pues, Claro. sí, porque a veces, bueno, al menos lo que yo sentía que, por ejemplo, esta transición de segundo, tercer año, cuarto año era bastante marcada. Quizás más que nada la parte de preclínicas a clínicas, yo también la Ah, sentí bastante marcada, ¿no? sí, hoy ese cambio fue bien fuerte para mí. Ahí es donde empecé en cuarto primer ciclo, que es donde enseño, tienes bastante tiempo libre, y es donde me puse a estudiar todo fisiología de nuevo con Dr. Nayib, que era lo único que conocía, de al menos cardio, neumo, nefro, las principales que ves en semio, ¿no? O sea, gastro, neuro, pero de cero, te dan toda la fisiología de cero, leer los libros, al menos las partes básicas de cero, porque sentía que no lo había aprendido como para aplicarlo cuando estaba frente a un paciente. La idea es ir cambiando, haciendo ese cambio, que ese cambio sea menos brusco. Incluso ahora, por ejemplo, ya hay ambos para los de segundo y tercer año, y creo para los de sexto también. Cuarto y quinto me parece que todavía están en la transición, pero ambos es bien bacán porque tienen preguntas ilimitadas. O sea, ahora puedes Nos tú... dieron lecturio. Sí. O sea, la idea es cambiarlo, creo, porque ya había un año más preagendado, pero el siguiente año sí va a haber ambos. Y lo bueno es que Ojalá. tienes, como el coordinador tiene acceso a ambos, y puede generar banco de preguntas por separado para los temas que están viendo, y las preguntas de ambos son bien buenas y relacionadas a clínica y Claro. tipo STEP. Entonces ahí va a ayudar bastante para que los de preclínicas empiecen a tener exposición a eso, ¿no? Y es un buen recurso, y tener las preguntas limitadas y los artículos que hay, creo que es un gran avance que ha hecho la universidad para preclínicas y para clínicas también. Ya que nos estamos metiendo más o menos por el camino de los steps, queríamos saber cómo fue tu preparación para dar cada uno de los 3 exámenes, ¿no? Sí, bueno, el primero antes había Step 1, Step 2 de Clinical Knowledge, que sigue habiendo, el 2 de Clinical Skills, que era como un ECOE, que es actuar frente al paciente, pero tenía que hacerlo en Estados Unidos, lo quitaron con COVID, y lo cambiaron por un examen inglés tipo TOEFL, pero que se llama OET, y recién con esos 3 exámenes podías certificarte y postular, y de ahí está el Step 3, que usualmente lo dan cuando eres el primer año residentado, no es obligatorio para postular, pero ya como yo había ya dado los otros y tenía tiempo, decidí el Step 3, que también es en Estados Unidos, ¿no? Entonces felizmente quitaron el 2 CS, que era el ECOE, porque era bien caro, tenías que viajar, era medio controversial la forma de calificar, pero todavía no saben qué van a poner a futuro. Algunos quieren volver a ese examen, otros no. Entonces cada año cambian las guías, pero al menos hasta el año pasado está ese examen en inglés tipo TOEFL, que no era tan difícil. Entonces para el 1, ahora el 1 es aprobado, desaprobado. Por ejemplo, antes era con nota. Yo lo di el 11 de enero
y se cambiaba aprobado, desaprobado el 26 de enero. Entonces justo traté de darlo con nota porque los simulacros me estaba yendo bien. Pero ahora que es aprobado, desaprobado, incluso se puede dar en la carrera. Entonces yo le diría que si ya están definidos que quieren en Estados Unidos, pasando de quinto para sexto, podrían dar el Step 1, o incluso antes si se dedican a estudiar, pero si no de quinto para sexto o en sexto, en un electivo que se queden acá, ya habiendo estudiado desde antes, no es que en un mes vas a estudiar todo, pero ya habiendo estudiado desde antes enfocado en eso. Si con los simulacros sale que vas a probar sobrado, lo das. Obviamente no vas a saber todo, te van a quedar varios huecos porque pues ya no voy a estudiar bioquímica, o de bioquímica solo voy a estudiar vitaminas y no sé, y genética, que es lo que más entra, y lo demás no lo voy a estudiar, pero igual con lo que sé de básicas también apruebo y al final terminas aprobando. Entonces es como un esquema para aprobarlo y te sacas un peso encima. Y más con el Step 1 creo que puedes incluso postular de a clerkships a varios programas de Estados Unidos por fuera de la universidad, ¿no? O sea, cuando sigues siendo estudiante de medicina. Entonces, si tienes los 4 meses de rotar, pues, y la universidad te da 2 o 1, puedes dar los otros con tu Step 1 y aprobado, que es un plus, ¿no? Pero bueno, yo di todos los steps terminando la carrera. El Step 1 justo fue COVID, di el ENAM, que fue como en abril, y de ahí desde junio hasta enero que di el Step 1 me dediqué a estudiar. Y como estaba todo cerrado, todavía no tenía CMP porque me morí en hacer la tesis. Es otro consejo, termine la tesis cuanto antes. Y en verdad el tema de la tesis no tiene que ser el descubrir la pólvora. Algunos dicen, no, el tema de mi tesis tiene que ser la especialidad que quiero, esto no me gusta. Si ya tienes un tema o una oportunidad de investigar, haz eso y sácate la tesis encima. Y creo que ahora te piden 2 trabajos incluso, entonces no tiene que ser un tema increíble. Nadie te va a preguntar de la tesis en la vida, ni de qué fue tu tesis, ni nada. Si lo publicas acá, porque es una publicación más, así no sea el tema que te guste, pero es una publicación. Pero si no, sáquenselo de encima. No tiene que ser un tema que les apasione. Es sacarse ese peso de encima para poder dedicar tu tiempo a otras cosas más importantes para tu futuro que la tesis, ¿no? Entonces yo me demoré, por ejemplo, a sacar la tesis, entonces no, sin tesis no puedes sacar CMP, sin CMP no puedes trabajar. En la universidad sí puedes enseñar como bachiller, pero bueno, en ese tiempo era pandemia, entonces no era pandemia, era como medio post pandemia, pero todo seguía siendo virtual en la universidad. Entonces enseñé inmuno virtual, pero básicamente me estaba dedicando a estudiar para los steps en ese tiempo, el step 1, ¿no? Y lo di en enero, y de ahí de enero a octubre estudié para el step 2. No todo ese tiempo, porque vino Gorgas, que es enero, febrero, marzo, que no estudié. De ahí, abril, mayo, junio, julio estaba enseñando semio, y que fue la primera vez que fue semio, fue presencial, pero no podían ir al hospital, entonces enseñamos bastante examen físico en la universidad, en grupos pequeños. Entonces sí me consumía bastante tiempo, por eso como que el Step 2 lo di mucho más tarde. Mi idea era postular al Match 2023, pero como que dije, pucha, estoy muy ajustado de tiempo, todavía no he rotado, porque no había rotado hasta ahí. Las rotaciones las tienes que conseguir como desde 6 meses o más antes, no había hecho eso, no tenía CMP, no tenía tesis, entonces dije, ya voy al subsiguiente Match, entonces ya con tiempo di el Step 2 en octubre, y el Step 3 lo di eso fue en octubre del 2023, y el Step 3, no, el 2022, perdón, y el Step 3 lo di en agosto del 2023, o sea, el año pasado, y hace 2 años di el 2. Pero básicamente, bueno, de cómo prepararse, eso puede ser otra charla completamente distinta porque sí es bastante larga, pero al menos la idea, una vez que ya sabes cómo prepararte, el consejo que les daría a varios de ustedes que ya saben que quieren ir a Estados Unidos es dar el Step 1, e intentar dar el Step 1 cuando están en la universidad, al menos antes del sexto. Se demora 6 semanas en salir el resultado, 4 semanas en realidad, pero antes de pasar a sexto para usarlo para las rotaciones, ¿no? Y ahora que es aprobado, en verdad. Tú vas al examen sabiendo básicamente qué nota te vas a sacar. Hay Predict My Score, tú apuntas cómo te dan todos los simulacros, lo metes a una cosa que te calcula tu score con un intervalo en confianza. Entonces tú sabes si vas a aprobar o no vas a aprobar. Y como el examen es desaprobado, no importa que estés en 220, 230, si la nota probatoria es 196, pero tú estás bien lejos del corte de desaprobar y nadie va a saber tu nota. Entonces al menos para Step 1, sí darlo en la carrera. Y el Step 2, según tus simulacros, ya puedes darlo antes o después. Por ejemplo, un amigo yo estaba estudiando para el Step 2, o sea, cuando se graduó, y le dije, como el Step 1 ya era aprobado, le dije, a ver, date un simulacro de Step 1, lo dio, y con lo que había estudiado para el Step 2, lo aprobaba facilito, entonces programó su Step 1 para 5 días después del Step 2, y lo dio ahí nomás. Me han mandado dar 2 steps tan juntos, pero dio 2 steps en una semana, pero porque ya sabía que era aprobar, ¿no? Entonces, mejor estudio para el Step 2 y con eso aprendo para el Step 1. Podría ser una opción, pero si es que ya te graduaste. Si no, en verdad, yo le diría, métele bastante el Step 1 para tratar de darlo en quinto, pasando para sexto en las vacaciones. Pero eso tienes que venir estudiando desde segundo año, ¿no? Obviamente, enfocado. Sí. Si estás guiando Bioca, estudias para steps de Bioca Steps, aparte de lo que te mandan en la universidad. Entonces es un trabajo más. No es totalmente separado, es como un diagrama de Venn que se overlapea,
pero sí hay partes de una cosa que te van a preguntar en la universidad y no los steps, y hay partes que te van a preguntar los steps y no la universidad, ¿no? Exacto. Entonces, tratar de fusionar los dos, y si no, en el peor de los casos, enfocarte en la universidad y en la intersección de lo que viene de steps y en la universidad. Entonces ya estás avanzando un gran pedazo de lo de los steps, estudiando tipo step de los temas que te van a preguntar en la universidad, ¿no? Y solo haciendo eso de cada curso de fisiología, terminando un tercero, ya podrías tener una nota aprobatoria de Step 1 sin haber estudiado todo lo demás, ¿no? Pero digo terminando quinto porque hay varias preguntas de Step 1 que son de diagnóstico clínico, que son bien fáciles una vez que tú ya sabes clínica. Te ponen un caso y cuál es el diagnóstico, no sé, Kawasaki, ponte. Eso no lo vas a haber escuchado hasta tercero. Esa lo escuchaste alguna vez a las 500, pero cuando pasas a cuarto o quinto lo vas a aprender y lo vas a sacar así al toque. Y con las preguntas que ahora tiene la universidad de ambos desde segundo año, tercer año, incluso hacen más exposición a ese tipo de preguntas. Y obviamente si eres bien organizado y te dedicas a estudiar extra, puedes darlo de tercero para cuarto, pero si no, darlo en quinto o de quinto para sexto, yo creo que es bien plausible ahora con los recursos que hay en la universidad, con los cambios que han hecho y con los recursos que ustedes tienen también para estudiar aparte, ¿no? Y con el hecho que es aprobado y no hay tanto peso el que quiere sacarte una nota altísima porque nadie va a hacer tu nota, entonces apruebas, lo das y te sacaste un peso en encima. Una duda que tenemos muchos es ¿qué pasa una vez, o sea, qué va a pasar o qué sucede luego de que sea el step? ¿Qué es lo que sigue? O sea, tú das el step 1, de ahí das el 2 de clinical knowledge y das el examen de inglés o la cosa que te pidan de clinical skills si es que lo cambian a futuro. Y con eso, más tu título de graduado, o sea, tienes que haberte graduado, tener tu título de médico cirujano, o sea, tienes que tener tu tesis ya lista porque tienes que presentarlo del CMP. Con eso te certificas por el ECFMG, que es la Comisión de Médicos Graduados en el Extranjero en Estados Unidos. Ellos te mandan a tu casa como un diplomita, que por acá lo tengo, que dice que ya estás certificado, no para practicar medicina en Estados Unidos, sino como que tu título más tus requerimientos de conocimientos, que es Step 1, 2 y el inglés, está certificado, y con eso recién ya tienes la capacidad de postular al Match o al Step 3. Este certificado antes duraba de por vida, pero este año lo cambiaron solo para un año de duración, pero ahora hace 2 semanas mandaron un correo diciendo que va a durar 3 años. Entonces, es simplemente estar leyendo la página. Si ustedes entran ahí, CFMG, ponen en Google y ponen los pathways, ahí el pathway 1 es usualmente el que usamos, los que somos graduados, te dice todo lo que tienes que decir y cuánto dura el certificado. Pero entonces con ese certificado ya puedes postular al Match. Entonces la idea es tener el Match. Tú pones submit de todo tu currículo, tus cartas de recomendación, tu personal statement en septiembre, o el 26 de septiembre. Entonces tú ya tienes que puedes estar certificado para enero, de octubre, noviembre, diciembre, enero, pero la idea es estar certificado desde antes para quitarte ese peso encima, dedicarte a las entrevistas y hacer otras cosas y no estar con el peso de la certificación. Entonces la idea es terminar el Step 2 en julio, para que a partir de julio, finales de julio, ya puedas mandar tu certificado y llega en 3 semanas a tu casa por FedEx, a Lima te lo traen y ya con eso ya estás certificado. Igual puedes postular al Match sin eso, incluso sin Step 2, pero te reduce bastante las posibilidades. O sea, sin el certificado no te reduce las posibilidades, pero sin el Step 2 sí. Pero igual la idea es certificarte desde antes para no tener el peso. Pero si es que por algún motivo terminas el Step 2 en julio, recién te sale la nota en agosto y para septiembre no tienes el certificado, no hay problema, lo sigues tramitando y que salga en octubre. Igual las entrevistas son hasta enero, entonces va a estar listo en el sistema antes de que cierre todo, ¿no? Entonces no habría problema con eso. Pero la idea es llegar con el Step 2 al menos, nosotros que somos afuera. Y lo otro es, si tienes el certificado desde antes, ya puedes dar el Step 3 y puedes darlo antes de que mandes todas tu postulación, que es lo que yo hice. Lo di en agosto, la nota salió en septiembre, y en septiembre, finales de septiembre, tú mandas todo y yo lo mandé con Step 3, ¿no? Que es como un extra. La nota no la ven tanto, pero el hecho de que sepan que has dado Step 3 involucra que ya no vas a estar en tu primer año residentado estudiando para el Step 3, porque ahí sí lo tienes que dar, ni pidiendo 2 días, porque son 2 días de exámenes para darlo. Entonces es un peso menos que ellos tienen de sus residentes, al menos los extranjeros, porque los Estados Unidos no lo pueden dar porque recién se han graduado y el título se lo dan después, entonces ellos sí no lo pueden dar antes. Y aparte es un plus para algunos programas, ¿no? O sea, no es tanto, pero si te lo puedes quitar encima es un gran. Y si quieres la visa H1, hay unos programas que ofrecen visa H1, que es la visa que no te hace regresar a tu país por 2 años ni quedarte 3 años de waiver en un lugar underserved, sino de frente pasas de la visa H1 del Green Card, si tu plan es quedarte en Estados Unidos después. Depende, eso ya vamos a hablar otro día, que depende a qué especialidad quieres postular,
porque no todos los programas te dan H1B. De ahí, si quieres hacer fellowship, que es lo que haces después de medicina interna, no todos los fellowships te dan H1B. Y si quieres los fellowships de medicina interna, las subespecialidades más pedidas son cardio, gastro y hemato-onco. Entonces, si quieres esos tres, algunos te dicen no vayas con H1B porque se te van a cerrar varias puertas y es muy competitivo. Entonces ya depende de varios factores, ¿no? Pero igual, si no quieres el H1B, quitarte el Step 3 encima es un gran plus. Claro. Pero no Y en postergaría un año mi postulación para el Step 3, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo unas amigas que ya macharon este año y van al Step 3 ahora, en un mes, por ejemplo. No le va a servir nada para el match, porque ya macharon, pero ya se están quitando el peso de encima, ¿no? Entonces puedes darlo después de machar, pero la cosa es al menos darlo antes de comenzar el residentado para no estar estudiando pediatría, ginecología, o más que ginecología, obstetricia, que ya no vas a ver nunca más si te das a medicina interna, por ejemplo, ¿no? O si te das a gineco, no estar estudiando cosas de medicina interna que no vas a ver en gineco y viceversa. No, si te das a cirugía, el sodio no lo vas a ver nunca más, entonces no estar estudiando sodio para Step 3, ¿no? Porque eso te perdona. Step 3 es un mix de Step 1, Step 2 y casos simulados. Entonces tienes que repasar básicamente los 2 steps más la parte de casos simulados, que es de escribir. Entonces es un poco más complicado y mientras más fresco estés de todo medicina, mejor. Mejor. Uh-huh. ¿Y en sí cómo fue tu experiencia al aplicar al match? O sea, primero es todo el estrés de subir todos los documentos que te piden. Bueno, primero es el estrés de certificarte, que es una vez que tienes el Step 1, 2 y el examen de inglés, que también es otro estrés, tipo un TOEFL. El estrés de mandar todos los papeles, hablar con el CNP para que manden varios papeles que ellos mismos los tienen que mandar, la universidad también tiene que mandar. Por suerte en la universidad siempre hay alguien trabajando, un graduado reciente, que sabe todo esto y te lo hacen al toque, ¿no? Ese es un plus de Cayetano. Pero igual es el estrés de esperar a que respondan, de asegurarte que esté todo listo. Después de eso, comienza la parte de subir todo tu CV al sistema. No es que tú subes un PDF con tu CV, sino es como un Blackboard, un dashboard, donde tú tienes que ir subiendo cada documento separado. Y aparte ir pidiendo tus cartas de recomendación, que puedes subir el número ilimitado que quieras, pero para cada programa le puedes mandar máximo 4. Entonces tienes que ir pidiendo cartas de recomendación que pueden ser médicos peruanos. Una tiene que ser, por ejemplo, no es obligatorio, pero es recomendable que uno sea el chairman de medicina si es que postulas a medicina de tu universidad, o de cirugía si postulas a cirugía. Y las otras 3 pueden ser de otros médicos peruanos o de Estados Unidos. Pero la idea es que sean médicos que te conocen personalmente, no solo de conocimientos, o que han rotado contigo bastante, y al menos que 1 o 2 de esas sean de personas de Estados Unidos, ¿no? Al menos eso es para medicina interna. Por ejemplo, hay otras especialidades como emergencias, que te piden unas cartas de recomendación que solo la dan algunos programas de Estados Unidos. Te piden al menos 2, con una carta de recomendación que es prácticamente una ficha de evaluación, que solo lo dan algunos programas de emergencia de Estados Unidos en los que tienes que ir a rotar para que te den eso, ¿no? Entonces, no sé si para cirugía también puede variar, pero al menos para medicina interna puedes hacer un mix. Algunos programas no les da igual si es Estados Unidos o no, le dan el mismo peso, pero la idea es haber rotado al menos en Estados Unidos un par de veces, o una vez, y haber conseguido una carta de recomendación, que también sería otro video de cómo pedir la carta de recomendación, qué cosas sería el ideal que ponga, claro. No la ves ni la escribes. Incluso en Reddit o en internet hay varios como guías de cuando vas a ir a rotar, decirle al inicio al doctor o a la doctora que quieres una carta de recomendación. Si es Observer, a veces es más difícil. Si es Flagship, puede ser un poco más fácil porque incluso te evalúan y presentas casos. En Observership tú no presentas pacientes, entonces es más difícil que te escriban en tu carta que has presentado pacientes, porque si no has presentado no te van a escribir esto. Entonces ahí es todo un mundo también conseguir las cartas. Y escribir tu personal statement, que tiene que ser máximo una cara, y que lo lean, no puede tener ningún error en inglés. Ahora por suerte hay Grammarly que te corrige, pero igual te corrige la gramática. Pero igual mandárselo a personas que sean nativos de inglés o gente que enseña inglés, que no necesariamente es médico, para que te lo corrija. Mandárselo a tus mentores para que vean si una parte de la parte de inglés, la parte del contenido es buena, y de ahí subirla. Y bueno, de ahí subir toda la parte del CV uno por uno, ¿no? Que también es experiencias, te piden que subas. Tienes que escribir al menos 10 experiencias de tu vida, comentar en 300 o 500 palabras por qué era esa experiencia, escoger 3 que son las que más te impactaron y escribir por qué esas experiencias son las que más te impactaron, ¿no? Entonces es bastante de pensar y bastante de escribir, que a mí no me gusta, justamente que te decía que letras y eso no me gusta bastante. Entonces para mí eso fue bastante presión, y reescribir hasta más o menos tener algo adecuado, ¿no? Porque eso es lo que leen cuando tú mandas tu aplicación. No solo ven tus scores, usualmente los scores los usan los programas como alta sensibilidad, o sea, como un corte bajo. Cortés.
Entonces no buscan las notas más altas, simplemente dicen menos de esto, algunos no te dicen el número, ¿no? Algunos programas usan 240, por ejemplo, otros usan 230, otros usan 220, Step 2, porque Step 1 ya está aprobado, nadie te dice cuándo usan el corte. Pero usualmente como mandan como 5.000 aplicaciones a un programa X, y solo pueden dar 10 veces el número de cupos que tienen para residentes. O sea, usualmente hacen 500 entrevistas y tienen 50 cupos, pero tienen 2.000, no van a leer una de cada uno porque son como 5 hojas de CV. Tienen que al menos bajarse una gran cantidad con alguna métrica. Y ahora como el Step 1 ya no es aprobado, usan el Step 2, ¿no? Pero usan como un corte bajo. Entonces la idea es sacarte al menos como el promedio, que ahora es 248, es el promedio de Step 2, ha subido, cada vez suben más. Para pasar ese corte, y de ahí lo que leen es básicamente tus experiencias, tus cartas de recomendación, y todo lo demás que tienes que ir subiendo. Tienes que subir tus certificados de estudios de la universidad con tus notas de cada curso. Si te retiraste en un año, tienes que escribir por qué te retiraste. Si te jalaron de un curso, tienes que escribir por qué te jalaron del curso. Entonces, todo lo que haya pasado, si alguna vez hicieron algún trámite por comportamiento de la universidad, eso también te lo marca la universidad. Bueno, eso sí es un red flag, o sea, sí que la universidad te lo marca. Por ejemplo, yo tuve que poner que se extendió mi carrera de medicina por el internado COVID, pero la universidad también escribió ahí que era una medida del Ministerio de Salud, del gobierno, o sea, que se escapaba de que yo no escogí retirarme, sino que fue parte del ministerio, ¿no? Igual si te retiraste y tomaste un año, tú escribes ahí en tu personal statement o en el espacio que te dan por qué lo hiciste y tratas de darle un sentido positivo, ¿no? Porque igual te lo van a preguntar en la entrevista. O sea, no, de por sí eso no es negativo, salvo que sea de conducta, pero sí tratar de explicar todos esos gaps que has tenido ahí. Y de ahí es prepararte para las entrevistas, que también es bastante estrés, al menos al inicio. Y que este año y el año pasado, desde COVID, ha sido virtual. No se sabe si el siguiente año va a ser virtual para medicina interna. Probablemente siga siendo. Para cirugía cada vez es más presencial, por ejemplo. Entonces depende de la especialidad que le queda, pero medicina interna todas han sido virtuales ahora, al menos las mías. Y el próximo año probablemente la mayoría siga siendo virtual. Pero si no es presencial, y es ir yendo de un lugar a otro. De ahí la otro trámite es ver a qué programas vas a postular, porque es bien caro. Si postulas a 300 programas te sale como $6.000, por ejemplo. O sea, la postulación solamente, aparte de todo lo que tienes que pagar para los steps y todo lo demás. Entonces tienes que ver qué programas tienes posibilidad de ingresar, qué programas quieres ir. Obviamente todos los programas tops mandas, porque o sea, ya no vas a perder nada mandando tu solicitud ahí, pero los otros programas tienes que ir viendo cuáles, si tienes posibilidad, cuáles no. Y ahora cada vez meten más cosas en el dashboard, en el Blackboard, que se llama signaling. Entonces tú tienes que poner 3 zonas geográficas de Estados Unidos donde quieres ir, escribir por qué. Si quieres urbano, rural o suburbano, o los 3, escribir por qué. Y ahora también hay signaling de programas, que este año fue 7, o sea, tú a 7 programas le puedes poner una banderita como dándole un super like, una cosa así. Y ellos van a ver que tú le has puesto esta banderita, que lo quieres. Pero el problema, hay un doctor bien chévere que se llama Brian Cambody, su usuario se llama Sheriff de Sodio, Sodium Sheriff, una cosa así, en YouTube, que explica bastante chévere todo lo que es el match, las estadísticas. Es un pediatra de Estados Unidos, pero es bien bacán. Y en YouTube tiene un montón de videos de eso donde van a entender mucho mejor todo. Pero bueno, la idea es que para 7 signals en medicina interna era muy poco. Entonces los programas decían, solo tiene 7, si no me ha puesto signal puedo hacer su programa 8, pero eso no es tan malo. Entonces están proponiendo que para el próximo año hayan 20 signals o 30 signals para medicina interna. Entonces si tú tienes 30 super likes, ya no vas a postular a 300 programas, porque el programa 31 que no le mande super like va a decir, yo soy su programa 31, de nada me sirve entrevistarlo. Pero el programa tampoco quiere entrevistar a gente que, por más buena que sea, no vaya a ingresar ahí porque está perdiendo spots de entrevistas de gente que tiene que ingresar. El programa también tiene que llenar sus cupos. Si no, pierden ellos credibilidad, estadística, no sé, y se van a la bolsa, que es la parte final. Entonces ellos quieren llenar sus cupos no solo con la mejor gente, sino con la mejor gente que quiere ir a su lugar. Entonces te puede mandar... Y ahí es lo que dicen el Yield Protection. Te puede mandar un estudiante de medicina de Harvard, número 1, al programa, un programa comunitario en la otra zona de Estados Unidos que ni siquiera ha vivido ahí, y no le hagan entrevista, por más que sea el estudiante número 1 de Harvard que tiene 1000 publicaciones, porque dicen, yo no voy a entrevistar a alguien que yo sé que no va a venir acá, pues, o sea, ese alumno va a ingresar a una de las IBs y me ha mandado acá, no tiene sustento, o sea, si ni siquiera le ha puesto preferencia geográfica, banderita y todo lo demás. Entonces, eso también pasa con los IMGs. Y con 7 signals, eso queda en el aire, porque igual postulaban a 300, o bueno, 150, 200 programas, igual te dan entrevistas porque 7 era muy poco. Para ortopedia, por ejemplo, hicieron 30, y para otros separaron entre oro y plata, o sea, banderitas de oro, banderitas de plata, que se vuelve como
como un casino, ¿no? O sea, una estrategia, ya no es solo postular, sino tienes que hacer tu estrategia. Pues tú dices, le voy a poner oro a los top 20 universidades, pero si no ingresas o sea, a los top 20, ¿cuántas, no sé, por ejemplo, a Harvard, cuántos alumnos le van a poner oro o su banderita de oro? O sea, valdría la pena que yo, alguien que no tiene, o sea, que no es estadounidense, que ha estudiado en una escuela de medicina afuera, que no ha rotado ahí, que no tiene una carta de recomendación de ese lugar, le pongo una banderita de oro a Harvard, ponte, o sea, si 10.000 personas más le van a poner, ¿cuántos de otros países también le van a poner? O sea, se va a perder en la banderita. Y si no le pongo, tantas banderitas tienen que me van a ignorar, ¿no? Entonces se vuelve como una estrategia. Entonces algunos dicen, usa un tercio de tu banderitas para programas tops que tú sientes que puedes tener la oportunidad de llegar porque has visto en la web que hay médicos de tu país, de tu universidad, o quizás has rotado ahí y ya te han conocido. Y lo otro para programas que tú ya has conocido y sientes que sí te van a aceptar y que hay varios de tu universidad ahí, pero que igual tienes que ponerle banderita, ¿no? Pero con 7 eso no queda tan claro, pero si el próximo año lo hacen con 20 o con 30, te va a limitar a tu número de entrevistas, a ese número de banderitas e incluso tu número de postulaciones, de cuántos programas tú puedes postular. Porque ya con 20, ¿de qué sirve postular a 300 programas si solo puedes ponerle 20 banderitas, ¿no? Algunos van a postular ya a 100 programas, entonces va a bajar. Y todo eso lo habla Brian Campbell mucho mejor con gráficos en su página de YouTube, ahí lo pueden ver. Pero sí, se ha vuelto toda una estrategia, o sea, no solo las notas, la carta de recomendaciones, el personal statement, el CV, sino toda esta estrategia de conocer a qué programa vas a ir, dónde queda el programa, qué ciudad vas a ir, o sea, y eso lo tienes que saber desde antes, entonces es bastante estrés y investigación Es tedioso. que tienes que hacer, ¿no? Sí. Sí, se ve que es muy complejo. Y puedes tener el mejor CV de todos, pero no juegas bien tus cartas y puedes no machar al lugar que quizás no era tu ideal y sí tenías la capacidad de ir a uno mejor, pero no le pusiste banderita porque no lo conocías y es difícil conocer los programas de Estados Unidos porque nosotros no somos Estados Unidos. Los de Medical Students de allá, acá, o sea, como vienen de varios lugares, se conocen todos los programas, no es como acá o sea, saber UPC, Cayetano, las científicas, o sea, las sabemos todas las que tienen facultad de medicina en Estados Unidos, es 1000 veces más grande, hay como 700 programas de medicina interna, pero al menos los top 200 se los conocen todos los estudiantes de medicina como si fuera, no sé, la Para nosotros saber universidades para nosotros acá. claro, Sí. para nosotros entonces, tenemos que al menos llegar al nivel de conocer buenos programas en Estados Unidos, que no sean los buenos que tú le preguntas a alguien médico, dime un buen programa en Estados Unidos, te dicen, no sé, Harvard, Hopkins. Pero esos son, o sea, los que todos saben, pues no hay programas que son igual de buenos, pero que el nombre no te suena si no has hecho tu research y no eres de Estados Unidos y nunca has ido a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo difícil al inicio de encontrar. Y también por especialidad, alguno te dice, este programa es muy bueno en cirugía y quizás no está bueno en medicina interna y tú quieres cirugía, entonces ese va a ser un plus para ti. Entonces, no solo el programa, el nombre de la institución, sino qué tan bueno es el residentado para esa especialidad ahí. Entonces es bien complejo. Sí, nos damos cuenta que... ¿Y qué tal tus entrevistas? Bueno, fueron virtuales las primeras, de hecho la ansiedad en la primera entrevista, no saber qué responder, memorizar respuestas, pero de ahí ya me fui soltando y las preguntas fueron tranquilas, más que nada. Te preguntan de cosas de tu vida, algunos hacen preguntas estandarizadas, no todos, como dime una debilidad, fortaleza, o algunos te hacen escenarios no clínicos, no te preguntan clínicos, si algún programa te pregunta alguna pregunta clínica, como que es un red flag para el programa porque se supone que con tus steps y tus notas ya demostraste que sabes, ¿no? Pero te hacen escenarios éticos de comunicación, eso es behavioral, que le dicen, de comportamiento, que sí, varios lo hacen y es parte de las entrevistas. Te dicen, no sé, cuéntame alguna vez que has cometido un error en el equipo médico, porque tú me has dicho que has hecho internado, que eres parte de un equipo y qué hiciste con tu error, o sea, qué pasó, cuál fue la consecuencia. Y tú tienes que hay varias técnicas de entrevista, que es contar el escenario, de ahí contar qué pasó, la consecuencia, pero de ahí contar qué aprendiste de eso para el futuro, ¿no? O sea, ese es el plus que tienes que decir en el entrevista. O dime alguna cosa, tu paciente más memorable y por qué, y también decir qué aprendiste de ahí, ¿no? O alguna interacción difícil, o algunas que te dieron feedback que tú no esperabas, o sea, hay varias preguntas de comportamiento, no en todos, pero sí en gran parte de las entrevistas. Esas eran las que tienes que ya desde antes pensar en escenarios que tú has vivido en el internado externado. Lo bueno de Perú y al Cayetano inclusive es que Cayetano tiene externado. Creo que ninguna otra universidad tiene externado como tal, que es un internado sin guardias noche. Ahora creo que el internado ya no hay guardias noche, pero el externado en Cayetano es básicamente un internado sin guardias noche y con guardias días. Creo que ninguna otra universidad tiene. Hay otras universidades que le dicen externado, pero no es eso. Entonces, de lo que yo conozco, solo Cayetano tiene así, las que le dicen externado no es en realidad. Entonces tienes dos experiencias de vivir en el hospital y hay un montón de historias y
Claro. sea medicina interna o no medicina interna, ellos quieren la interacción y la cosa es acordarte de esas historias, hacer como una lluvia de ideas antes y apuntarlas y de cada caso puedes sacar varias lecciones para cuando te pregunten, ¿no? Pero sí tienes que tener en mente eso, porque si no in situ no te vas a acordar. Pero hay varios tips en YouTube y ya es toda una parte, también toda una nueva entrevista, es decir, cómo prepararte para la entrevista. Yo no sería el mejor ahí, no sería alguien que se dedique a Claro, enseñar a dar entrevistas, pero en YouTube hay un montón de eso y me dediqué a ver esos videos básicamente y al final de ser tú mismo y tener esos escenarios en la cabeza para poder decirlo si te hacen preguntas de comportamiento, ¿no? Pero no claro. tener nada de memoria así que parezcas un robot. Ellos quieren verte desenvolver y por Zoom es mucho más difícil, ¿no? Entonces quieren ver Que que se de vea verdad seas como una real. persona que va a trabajar con los demás. Porque lo que ellos quieren es alguien que, o sea, en el internado tú vas a ir a trabajar como interno, en el residentado tú vas a ir a trabajar como interno básicamente, al menos el primer año. Por eso el primer año de residentado de Estados Unidos le dicen el internado. Y al cuarto año de medicina le dicen el sub-internado, sub-internship. Entonces básicamente hacer la misma chamba que hiciste interno en Cayetano, en Loaiza, donde sea que rotaste. Y salvo las rondas que te preguntan, un buen interno lo que tiene que hacer es resolver, o sea, como dicen ahora, ¿no? O sea, un buen interno resuelve y punto. Entonces, es correr el plan, hacer el examen físico del paciente, presentar bien, entonces tienes que saber presentar, llevarte bien con los demás y resolver. Lo que sabes o no sabes, hay varias entrevistas en YouTube que entrevistan a program directors, a directores de programa de medicina interna, por ejemplo, y dicen, ¿qué buscas tú en un residente? Y dicen, mi programa es muy bueno, yo le voy a enseñar todo lo que tiene que saber, no me importa que su nota de STEP no haya sido la mejor, ni que ahorita no sepa manejar hiponatremia. Yo lo que quiero es que sepa trabajar en equipo, que sepa que el paciente es la prioridad y que sepa que sepa presentar pacientes y desenvolverse con los demás, ¿no? No quiero tener un interno que está teniendo problemas con los demás, que lo van a reportar o que se va de su casa temprano, antes de la hora, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscan ya en la entrevista, que ya pasaste el filtro de las notas y todo, ¿no? Claro. Claro, buscan una buena persona, entre comillas, una persona completa, ¿no? Claro. Básicamente. Y la parte de conocimientos, que sepas o sea, lo básico, porque con eso ya te hicieron para hacer la entrevista. Una vez que tienes entrevista, dicen Para que eso está el ya sí programa, te para quieren, aprender. claro, claro. Sebastián, y en resumen, básicamente, si nosotros quisiéramos aplicar a un programa de residencia y que éste nos acepte, ¿qué es lo que debería incluir nuestro CV, ¿no? Muy aparte de los steps, también nos comentaste de las cartas de recomendación, de rotar y, por ejemplo, serían, no sé, voluntariados, publicaciones, etcétera. ¿Qué es lo que deberíamos incluir? Por ejemplo, antes en este dashboard, ese Blackboard que había, hasta el año pasado, o hace 2 años me parece, cuando tú subías tu CV o tú subías tus experiencias, había una opción de voluntariado, una ventanita de experiencia en investigación, una ventanita de hobbies, una ventanita de educación médica, una ventanita de rotaciones. Ahora anularon todo eso y lo han mezclado en 10 experiencias. Entonces, tú solo tienes máximo, puedes subir mínimo una si quieres, pero máximo 10 experiencias que pueden ser hobbies, rotaciones, clerkships. Entonces, si tienes 20 rotaciones, la idea es ponerla en 2 experiencias, ¿no? Quizás observerships y poner todos ahí, y clerkships y poner todos ahí. Pero si tienes pocos, por ejemplo yo tenía 2, entonces hice 2 experiencias distintas para cada observership, ¿no? Para tratar de separarlo, meter ahí un poco de floro de cada observership, cómo fue la diferencia, ¿no? Pero solo tienes 10 de esas casillas para llenar. Aparte tienes la opción de si tienes publicaciones o pósters, llenarlo. Si tienes 100 publicaciones, llenar las 100 publicaciones, eso no hay problema. Pero como experiencia, hobbies, voluntariado, solo tienes 10 en total. Entonces también tienes que poner hobbies, por ejemplo, yo puse gimnasio en uno de los hobbies y qué aprendí de eso, o sea, es que meter ahí un poco de floro porque te dicen no solo qué haces, sino qué has aprendido, ¿no? Te dan 500 palabras para escribir. O educación médica, por ejemplo, yo puse como 4 experiencias de educación médica porque ese era mi fuerte. Entonces hay varias, como tú dices, hay voluntariado, educación médica, investigación, que son los 3 usualmente pilares que buscan. Yo de investigación, por ejemplo, no tengo ninguna publicación, que es como un red flag. La verdad es que red flag sería un yellow flag. Porque o sea, a mí me hacía la educación médica, entonces tengo bastante educación médica, ninguna publicación, pero sí, al menos tengo experiencia en investigación, pero no publicado per se todavía, y que varios creen que sí, no sé por qué, pero bueno, y voluntariado en verdad tampoco tenía ninguno, o sea, nunca estuve en NutriPerú ni nada de eso, y igual ingresé, no sé, pero creo que mi fuerte ahí fue la parte de educación médica, y en realidad es hacer lo que te gusta, o sea, sí vale la pena probar todo, o sea, cuando estás comenzando. Por ejemplo, yo comencé buscando investigación, de ahí enseñando, me gusta enseñar, entonces eso lo dejé y hice una línea de mi carrera en paralelo, dedicarme a enseñar
desde el SEC, de ahí en el Gorgas, y cómo fui creciendo en el Gorgas, y ahora me volví ya profesor en el Gorgas. O sea, toda esa línea y cómo has crecido en una línea es importante. Es imposible tener todo y demostrar un crecimiento en todo, pero sí es importante que demuestres que has tenido, al menos has probado un poco de todo, ¿no? Entonces, en research, yo de hecho sí, o sea, he estado bastante tiempo en el laboratorio de inmunología, con el doctor Montes por el COVID, hubo un bloqueo que no hemos podido analizar varias muestras de pacientes y por eso no hemos publicado. Sí hubiera podido publicar, no sé, reportes de casos y otras cosas, pero no, o sea, estaba tan concentrado en estudiar y en enseñar que como que eso quedó de lado, ¿no? Pero por otro lado, al final demuestra quién eres, entonces me han entrevistado programas que quieren a alguien que esté interesado en educación médica y es lo que yo quiero, o sea, yo en futuro, o sea, sí me gustaría investigar, pero no quiero dedicarme, por ejemplo, a ser un physician scientist, yo quiero dedicarme a dar pacientes, no quiero estar en un laboratorio, por ejemplo. Entonces, Claro. tiene sentido que cuando en las entrevistas yo decía eso, ¿no? O sea, sí me gusta investigar, de hecho me gustaría investigar en la parte clínica cuando vea pacientes, para ser parte de ensayos clínicos, pero no quiero estar metido en un laboratorio que me quite tiempo de ver pacientes porque yo quiero dedicarme a ver pacientes y enseñar a estudiantes y a residentes y estar metido con la escuela de medicina. Y eso sí lo podía backupear con mi experiencia de educación médica, y incluso haber estado involucrado en el curso, enseñando en la universidad, desarrollando el sílabo de inmunología y otros déficits. Entonces, yo creo que al final es probar un poco de todo y escoger lo que te gusta. Si te gustan dos cosas, bacán, o sea, y tienes el tiempo para crecer en dos cosas, bacán, y meterle a eso y hacer que eso crezca para que tú en las entrevistas y en tu CV demuestres cómo has ido desde una nadita hasta ser un representante en la universidad en ese aspecto, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, cada vez es más de que quieres hacer todo y en el CV, hasta ahorita cuando tú entras a Reddit te dicen que hasta tienes que tener hobbies de todo. O sea, yo mi único hobby era ir al gimnasio y solo puse eso, ¿eh? O sea, hay gente que le gusta escalar, ir al gimnasio, bailar, o sea, y bacán si lo tienes, pero no voy a poner cosas o no voy a meterme a cosas que no me gustan. Igual, yo seguí la misma lógica para postular que cuando estudiaba. O sea, si no me gustaba, no sé, estudiar lenguaje, porque si eso, o sea, y no me iba bien, igual estudiaba lo básico, pero no me iba a seguir esforzando a 100 en eso y le iba a dedicar mi energía a otra cosa, ¿no? Entonces, de hecho, para mí, ese es el plus para medicina interna. Ahora, si quieres neurocirugía, ortopedia, cirugía, ahí sí lamentablemente se ha vuelto tanta competencia, y como en Step 1 ahora aprobado que tienes que tener publicaciones, dermatología, por ejemplo, también. Y se está yendo al extremo que dicen, o sea, yo no he buscado, pero dicen, por ejemplo, Brian Campbell creo que comentaba una vez, tú buscas en PubMed papers de dermatología, los filtras por los últimos años, hay un montón, casi todos estudiantes de medicina, pero ya, bacán, han publicado, pero ese impacto de esa publicación en el desarrollo de la medicina no es ninguno, pero lamentablemente lo tienen que hacer porque si no el programa no les da entrevista porque no cumplen el filtro de número de publicaciones. Entonces, al menos yo sabía que en medicina interna, que no todos los programas te buscan eso, y programas buenos, o sea, hay programas buenos que no te buscan eso, y dije, o sea, voy a ir por lo que me gusta, que es educación médica, y al final vas a machear con alguien que está buscando lo que te gusta, pero si te vendes como algo que no es, terminarías macheando en algo que probablemente va a esperar algo de ti que a ti no te gusta y vas a terminar infeliz, ¿no? Al menos para medicina interna. Ahora, si para la estrategia para cirugía, neurocirugía, ortopedia, dermatología, lamentablemente sí hay que aceptar el sistema porque se ha vuelto bien tóxico en esa parte, que ojalá cambie a futuro, pero que lamentablemente te buscan research, voluntariados, haber hecho voluntariado en esa especialidad, tus publicaciones tienen que ser en esa especialidad, o sea, se vuelve ya mucho más competitivo, y hay varios ahorita de mi promociones menores que están haciendo, por ejemplo, un año de research en Estados Unidos de ortopedia y publicando un montón, y porque recién con eso pueden postular, ¿no? Mi amiga que ingresó, por ejemplo, hizo un año de research también en ortopedia, pero a ella sí le gustaba investigar y publicar, y desde el segundo año también está publicando, yendo a congresos de ortopedia. Entonces como que encajó perfecto, pero si no, tienes que meterte a eso para cumplir ese checklist. Y lo otro que decía el doctor Campbell es que, o sea, tienes el que postula dermatología, ponte, que tiene 100 papers, una vez que sea dermatólogo, hay un porcentaje que se dedica a estética, ¿qué más va a publicar? ¿Qué más va a investigar? O sea, ¿para qué filtras a alguien por investigación o se dedica, no sé, a ver pacientes quemados, especialistas en quemados, pero que quizás no va a publicar, que se va a dedicar a un lugar comunitario porque quiere ser un médico primary care de esa especialidad? No necesitas que sea alguien que publique, ¿no? O sea, necesitas que alguien que esté más involucrado en eso, pero lamentablemente para esas especialidades bien competitivas han vuelto filtros que hay que cumplir. Entonces, hablando al menos de medicina interna, yo postulé sin ninguna publicación, que idealmente sí debería haber tenido al menos un par. Idealmente al menos la tesis es tratar de volver la aplicación, por ahí un reporte de caso para que demostrar que sí conoces un poco de eso, ¿no? Y agarrar algo que te guste y desarrollarlo en una línea de tiempo de todos los años de la carrera para que demuestre que has crecido y que eso es lo que te hace, ¿no? Usualmente o investigación, o educación médica,
o voluntariado, pero involucrado con medicina, o sea, de community outreach, que le dicen, o sea, como Nutre Perú, por ejemplo, o de ahí hay, bueno, que te gradúas, hay varios de estas organizaciones, ONGs, que vas como médico ya a hacer campañas de salud, de depresión, glucosa, lugares que no llegan ni las postas, o sea, ese tipo ya voluntariados relacionados a medicina o trabajo con la comunidad, ¿no? Entonces eso también vale, y si es que te gusta hacer eso, vale la pena que te involucres en eso, porque hay programas que tienen incluso un track, o sea, mientras que tú haces tu residentado tienes una línea aparte que te involucra más en eso, ¿no? Un track de community outreach, hay un track de investigación. Por ejemplo, en el programa que yo estoy postulando, que he ingresado, hay un track de educación médica, y a eso yo me voy a meter, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final no te puedes meter a todos, tienes que escoger un par, pero tienes que haber demostrado que sí estás interesado en eso y que has desarrollado una línea en eso. Pero O sea, sí es literal, complejo porque depende de la especialidad, sí. claro, pero literal, todas las cosas que a ti te han gustado lo has convertido en tu fuerte, ¿no? Claro, o sea, en verdad fue más que decir, lo voy a convertir en mi fuerte porque esto lo voy a usar para postular, fue simplemente se convirtió en mi fuerte porque es lo que me gustaba y seguía haciéndolo y terminó creciendo sin yo darme cuenta, ni siquiera, ¿no? O sea, no es que buscaba hace 6 años decir quiero encargarme del curso de inmunología con el coordinador, ser prácticamente co-coordinador, o quiero enseñar en el Gorgas ya como profesor de parasitología, de laboratorio, y no solo ser estudiante de medicina que está ayudando con los casos, pero comencé así, por ejemplo. Entonces todo eso lo presentas en tu CV y vas viendo cómo has crecido, pero no es que mi idea al inicio era para postular al máximo, era simplemente sucedió porque hice lo que me gustaba. Claro. O sea, que en base también es suerte y más que suerte, las oportunidades. Entonces, al menos Cayetano sí te da esas oportunidades, que es algo bueno, pero tienes que buscarlas. Y una vez que las encuentras, meterle, ¿no? Claro. Y bueno, Sebastián, ya más o menos para finalizar, ¿qué consejos le das a los estudiantes de medicina que quieran realizar su especialización allá en los Estados Unidos? Pero yo diría primero especialización en medicina interna, porque los otros, la verdad, como vieron en base a lo que he dicho, es bien complicado y cada especialidad varía. Pero ojo que medicina interna es, si te interesa cardiología, es postular a medicina interna, porque para Estados Unidos primero tienes que hacer 3 años de medicina interna y de ahí puedes postular de nuevo a cardio, endocrino, nefro, neumo, onco me parece que también, y todas las subespecialidades de medicina interna, hemato, etcétera. Entonces no es que si te interesa cardio vas a postular a cardio, vas a postular a medicina interna. A ellos no les interesa qué especialidad está haciendo después, porque ellos quieren ahorita el que está postulando medicina interna. Si tú dices yo quiero ser cardiólogo, en todas las entrevistas no me interesa que eres cardiólogo, yo estoy contratando a ti porque te pagan el residentado, te pagan, tú no pagas, para que seas internista, ¿no? Y a lo que quieres hacer después te vamos a ayudar, pero es un secundario. Claro. Entonces, al menos de los que van a ir a medicina interna y sus ramas, o quedarse incluso como hospitalista, que también es bien bacán en Estados Unidos, o internista, o consultas outpatient, que es consultorio externo, les diría que básicamente, o sea, un resumen de todo lo que estaba haciendo, tratar de probar el Step 1 cuanto antes, rotar afuera, de ahí aprender inglés si no saben, de hecho eso sí es, o sea, es necesario. No tienes que saber hablar como gringo, yo no sé hablar como estadounidense, pero saber entender, leer y expresarte y que te entiendan nada más, ¿no? Ya después, una vez que estés ahí, vas a aprender a que fluya bien. Entonces, yo en general soy malo con las letras en castellano, en inglés, en todos lados, en gramática, pero al final la cosa es que te entiendas, y hay programas que tienen varios pacientes que hablan español, porque hay varios personas que han sido de México que tienen, o que son ya hijos de inmigrantes mexicanos, y que a ellos les conviene que hable también castellano, porque si no tienes que conseguir un traductor oficial, y si no hablas castellano es más difícil. Entonces a ellos les conviene también, a estos programas donde tiene una gran población de hispanohablante, que tú hables castellano aparte de inglés, ¿no? Y eso también es un plus. Incluso varios médicos de Estados Unidos aprenden castellano por eso, porque saben que les puede ofrecer más oportunidades para estos programas que tienen una gran comunidad de hispanohablantes. De ahí, bueno, otra recomendación es lo de escoger una de estas ramas que les gusta, o sea, probar todo: investigación, educación médica, voluntariados, hobbies, y encontrar un hobby que te gusta. Bueno, eso es independientemente que vayas a residentado, ¿no? Si no es algo que puedas hacer diariamente o casi interdiario. Por ejemplo, yo ir al gimnasio, que voy 6, 7 veces a la semana, obviamente ya en el residentado va a bajar, ¿no? Pero es algo que quiero seguir haciendo. Si uno tiene un hobby, tratar de demostrar que ha ido creciendo eso a lo largo del tiempo. Después,
reforzar una de estas ramas, sea voluntariado, educación médica, investigación. Si te gustan 2 o las 3 y tienes tiempo de reforzar las 3, bacán, o sea, es mucho más fuerte tu CV, pero no hacerlo si es que no te gusta, porque va a ser un peso más y vas a venderte como algo que no eres, ¿no? Pero si no te gusta ninguna, lamentablemente sí es importante que al menos en una vean que te has esforzado en crecer ahí, ¿no? Porque medicina no es solo ver al paciente, sino también quieren que un médico enseñe o investigue o vaya con la comunidad, al menos para postular residente a Estados Unidos. Y de ahí, bueno, todo el proceso del match y los detalles exactos sí es mucho más largo, pero en general ese sería como el esquema. Y lo otro complicado también que es los costos, ¿no? Porque es bien caro, cada step cuesta $1,000 básicamente. El 1 y el 2 lo puedes dar en Perú, el 3 no, entonces también es el pasaje, lo otro es la visa. Para marchar ellos te auspician la visa, no hay problema, pero el problema es para rotar necesitas una visa de turista. Entonces si nunca has tenido visa a Estados Unidos te pueden negar la visa y eso es otro problema. El costo de viajar, de hospedarte, o sea, lamentablemente postular al residente de Estados Unidos es caro. No es más caro que otros países, por ejemplo creo que si quieres hacer residentado en Brasil, cuando una vez que vas es bien caro, al menos según lo que me han comentado. Pero por ejemplo es más caro que España definitivamente. Entonces yo creo que la brecha económica es algo que limita a varios a postular. Al menos la universidad está pagando los recursos de ambos y todo esto, porque antes pagar los question banks también es bien caro, los videos, pues al menos la universidad ya está empezando a usar más recursos que sirven para Estados Unidos, pero sirven para todo porque son bien buenos, pero me gustaría también crear con más médicos graduados que estén en Estados Unidos, en Perú, que les interese, como un fondo, al menos comenzar con Cayetano, que auspicia a los estudiantes desde el inicio de la carrera o desde el segundo año, a los que ya saben que sí o sí quieren en Estados Unidos, o no sí o sí, pero que están seguros para el proceso de todos los estudios, de los question marks, y ellos una vez que ingresen también devolver desde el fondo, ¿no? Como un compromiso de te devolveré la plata y daré más, claro, si es que llego a ingresar y vuelvo y al final crezco en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que ese sí es algo que limita bastante los costos para poder postular allá. Igual, o sea, obviamente si no tienes la plata es mucho más difícil, que se puede, es mucho más difícil, pero que se puede lograr, ¿no? O sea, siempre hay recursos y la universidad te da las opciones, y si no, por ejemplo, terminas medicina, haces serums, el serums paga relativamente bien, y con eso varios ahorran para dar los steps, por ejemplo. Pero puedes ir estudiando desde antes, ¿no? Con los recursos que te dan la universidad y con los recursos que puedes conseguir gratis en internet, puedes ir estudiando. Pero de hecho se hace más difícil y el esfuerzo es mucho mayor y obviamente el mérito es mucho mayor, ¿no? Pero la idea es tratar de homogeneizar esa oportunidad económica desde el inicio. Pero obviamente el costo es bastante y es difícil que la universidad haga todo eso, pero la idea es crear al menos... Mi idea, o sea, mi visión sería crear como un puente ahí que te ayude. No solo a rotar y todo lo más, que la universidad que ha crecido bastante en eso, sino a financiarte para todo el proceso, ¿no? Pero si es que ya cuentas con eso, con esos medios económicos, al final ya todo depende de ti, en verdad. Hay gente que ha conseguido rotaciones en muy buenos lugares simplemente mandando correos a médicos que hablan castellano, que han sido de Cayetano, que ellos han entrado a la página web del hospital, no sé, en tal estado, han buscado la lista de médicos que hay, han visto a alguien que en su CV dice Cayetano, han buscado su email por Google, le han mandado un email que dicen cold emails, un email frío, que es decirle, hola, tal, soy esto, quiero una rotación, un poco de ti, y si quieres adjuntas tu CV, y ahí, de 100 emails que mandas, por ahí 2 te responden. Yo nunca hice eso, pero en base a eso también no conseguí tantas rotaciones, pero un montón de personas hacen eso y logran conseguir rotaciones por fuera de la universidad de esa forma. Entonces, creo que también depende bastante de uno si es que ya tienes todo lo demás, al menos estandarizado, ¿no? Porque si no, sí hay bastantes diferencias en oportunidades, pero al menos cada vez está siendo menos. Desde la universidad hasta lo que uno siente, porque desde el segundo año ustedes ya están conociendo los recursos que hay, las formas de estudiar que hay, entonces creo que cada vez más está más impregnado poder postular a Estados Unidos en Cayetano y más lograble desde la vista del estudiante de medicina. Que antes quizás no, cuando yo estaba era algo como que lo veía lejos y no sentía que había gente alrededor mío que estaba involucrada en eso, ya estaba ingresando, que yo conocía, que me contaba cómo era la experiencia. Entonces creo que ahora con lo que hacen ustedes y con el outreach que pueden tener y que todos pueden estar comunicados, escribirnos a mí o a cualquiera que ha ingresado para consejos, creo que se puede lograr que más gente esté interesada en ir, y si quieren regresar también se puede regresar y volver a tu país desde acá o desde allá, todo lo que has aprendido, ¿no? Claro, bueno, básicamente ya hemos abarcado todas las preguntas que tenemos querido realizar.
Ha sido esto, ya hemos completado todo por este episodio de hoy. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo, también por el tiempo de la gente que ha dedicado a ver este podcast, y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Ya, muchas gracias por la entrevista. Cualquier cosa me pueden escribir y preguntarme. A veces me demoro en responder, pero intento responder siempre. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Sebastián. Ya, un gusto. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.